Necesitas mudarte. Estoy embarazada y no puedo tener a un extraño en mi casa. Fue eso lo que ella dijo. En mi casa, aquella que compré con el dinero del seguro de vida de mis padres. Daniela, la novia de mi hermano Sebastián, me lo dijo un jueves por la tarde mientras yo preparaba café en la cocina. Estaba en el 7º mes de embarazo, con una mano apoyada en su vientre abultado y la otra sosteniendo su teléfono como si estuviera lista para documentar mi reacción. Sebastián estaba detrás de ella sin decir nada, mirando hacia el piso como siempre hacía cuando ella tomaba decisiones por los dos. No dije nada inmediatamente. Solo la miré mientras ella continuaba, su voz tomando ese tono de víctima que había perfeccionado durante los 8 meses que llevaba con mi hermano. El bebé necesita un cuarto propio. No puedes estar ocupando el espacio que mi hijo necesita. Además, es raro. Un hombre soltero viviendo con una pareja embarazada. La gente habla. Eso fue lo que dijo sobre la casa que había sido de mis padres, la casa donde crecí, donde mi hermano y yo pasamos nuestra infancia. La casa que quedó a mi nombre después del accidente que se llevó a mamá y papá hace 3 años, cuando yo tenía 25 y Sebastián 22. El seguro de vida fue suficiente para pagar la hipoteca completa. Yo me aseguré de que todo quedara legal, todo a mi nombre, porque era el mayor y porque Sebastián todavía estaba en la universidad. Daniela seguía hablando. Ya hablé con Sebastián y está de acuerdo. Necesitamos privacidad. Necesitamos prepararnos para ser padres sin tener que preocuparnos por si estás aquí o no. No es personal, Andrés. Simplemente así es la vida. Las cosas cambian. Miré a mi hermano. Sebastián tenía los brazos cruzados y todavía evitaba mi mirada. Llevaba 1 año trabajando en un taller mecánico, ganando apenas lo suficiente para sus gastos personales. Daniela no trabajaba. Decía que el embarazo la tenía muy cansada, aunque yo la veía perfectamente capaz de pasar 6 horas al día viendo series en mi sala, comiendo de mi despensa y usando los servicios que yo pagaba. ¿Sebastián?, pregunté. ¿Tú quieres que me vaya? Él finalmente me miró, pero solo por un segundo. Es que Daniela tiene razón. El bebé va a necesitar espacio y bueno, tú tienes un buen trabajo. Puedes conseguir tu propio lugar fácilmente. Un buen trabajo. Trabajaba como supervisor en una compañía de logística. Ganaba bien, sí, pero no tanto como para pagar renta, servicios y seguir ayudando a mi hermano como había estado haciendo durante los últimos 3 años. Desde que murieron nuestros padres, yo había cubierto todo. La comida, los servicios, las reparaciones de la casa. Hasta le había comprado un carro usado a Sebastián para que pudiera ir al trabajo. No respondí de inmediato. En cambio, bebí mi café despacio pensando. Daniela se impacientó. Entonces, ¿cuándo te vas? Necesitamos empezar a arreglar tu cuarto para el bebé. Ya compré pintura y unos murales hermosos de animalitos. Va a quedar precioso. Mi cuarto. El cuarto donde había dormido desde los 7 años. Donde mi mamá me leía cuentos antes de dormir. Donde mi papá y yo armábamos modelos de aviones los domingos. Ahora iba a tener murales de animalitos para el hijo de una mujer que acababa de llamarme extraño en mi propia casa. Dame un mes, dije finalmente. Necesito buscar un lugar. Daniela frunció el ceño. 1 mes es mucho tiempo. El bebé nace en 2 meses. Necesito tener todo listo antes. Entonces 2 semanas, dije, dejando la taza en el fregadero. 2 semanas para encontrar un departamento. Ella no parecía satisfecha, pero asintió. Está bien. 2 semanas, pero quiero que sepas que esto no es nada personal. Simplemente necesitamos nuestro espacio como familia. Familia. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras subía las escaleras hacia mi cuarto. Sebastián y yo éramos familia, hasta que llegó Daniela. Se conocieron en una fiesta hace 8 meses. 2 meses después, ella estaba embarazada. 4 meses después, estaba viviendo en mi casa. Y ahora, 8 meses después, me estaba echando. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Todo era una traición tan obvia que casi daba risa. Casi. Porque en ese momento solo sentía rabia. Una rabia fría y calculada que me decía que esto no iba a terminar así. Ellos querían la casa. Querían que yo me fuera para poder quedarse con todo. Con la casa que mis padres construyeron, con el espacio que yo había mantenido, con la herencia que me correspondía. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué una carpeta azul. Dentro estaban todos los documentos de la casa, la escritura a mi nombre, las facturas de servicios que yo pagaba.
los recibos de las reparaciones que había hecho. Todo estaba ahí, todo estaba en orden, porque después de que murieron mis padres, me aseguré de que cada papel estuviera impecable. Había algo más en esa carpeta, una carta que mi mamá me había dado un mes antes del accidente. Me la entregó una tarde mientras tomábamos café, las dos solos en la cocina. Andrés, me dijo, quiero que guardes esto. Es importante. Si algo nos pasa a tu papá y a mí, quiero que sepas que confiamos en ti para cuidar de tu hermano, pero también para cuidarte a ti mismo. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. En ese momento no entendí por qué me decía eso. Ahora lo entendía perfectamente. Mamá siempre fue intuitiva. Siempre supo ver a las personas más allá de lo que mostraban. Me preguntaba qué habría pensado de Daniela. Guardé la carpeta de nuevo y bajé las escaleras. Daniela estaba en la sala, ya buscando en su teléfono cosas para el cuarto del bebé. Sebastián estaba a su lado, mirando la pantalla con ella, sonriendo mientras ella le mostraba cunas y móviles. Se veían felices. Se veían como una pareja enamorada esperando a su primer hijo. Y yo era el obstáculo, el extraño, el que estaba de más en su historia perfecta. Me fui a trabajar al día siguiente sin decir nada. Durante los próximos días actué normal, como si hubiera aceptado su decisión sin problemas. Cada mañana me iba temprano, volvía tarde. Daniela había empezado a medir mi cuarto, a hablar de colores y decoraciones. Sebastián la seguía a todos lados, asintiendo a cada una de sus ideas, sin preguntarme nunca cómo me sentía al respecto. El lunes de la segunda semana, llegué a casa y encontré cajas en el pasillo. Daniela había empezado a empacar mis cosas. Sin preguntarme, sin decirme. Simplemente había entrado a mi cuarto y había metido mi ropa, mis libros, mis cosas personales en cajas de cartón que consiguió en el supermercado. Me quedé parado en el pasillo, mirando las cajas. Sebastián salió del cuarto de él con Daniela detrás. Pensamos que podíamos ayudarte a empacar, dijo mi hermano, para que sea más rápido. No dije nada. Subí a mi cuarto. Habían vaciado mi closet. Habían quitado los cuadros de las paredes. Habían empacado todo excepto mi cama y mi mesa de noche. La carpeta azul seguía en el cajón. La saqué y la puse en mi mochila de trabajo. Esa noche no dormí en la casa. Me fui a un hotel barato cerca de mi trabajo. Y ahí, en esa habitación pequeña que olía a desinfectante barato, tomé una decisión. No me iba a ir callado. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. No sin que hubiera justicia. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, fui a ver a un abogado. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos. Le conté sobre la traición de mi hermano y su novia embarazada. Él me escuchó en silencio, revisando cada papel con cuidado. Legalmente la casa es tuya, me dijo finalmente. Ellos no tienen ningún derecho sobre ella. Si quieres, puedes desalojarlos. Tienes todos los documentos en orden. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Con un juez comprensivo y los documentos que tienes, podrías tener una orden de desalojo en 3 semanas. Tal vez un mes. Un mes. El bebé de Daniela nacería en 5 semanas. Eso significaba que cuando tuvieran que irse, ella tendría un recién nacido. Eso significaba que Sebastián tendría que enfrentar la realidad de mantener a su familia sin mi ayuda, sin mi casa, sin nada. Empecemos el proceso, dije. Quiero que estén fuera de mi casa lo antes posible. El abogado asintió y comenzó a preparar los papeles. Yo firmé todo lo necesario y salí de su oficina sintiéndome, por primera vez en semanas, con algo de control sobre mi vida. Habían pensado que iba a irme tranquilo, que iba a aceptar su traición sin decir nada. Estaban muy equivocados. Esa noche volví a la casa. Daniela estaba cocinando en mi cocina, usando mis utensilios, mi comida. Sebastián estaba en la sala viendo televisión. Todo tan normal, tan cómodo para ellos. «Hola», dijo Daniela cuando me vio. «¿Ya encontraste departamento?» «Todavía estoy buscando», mentí, «pero creo que ya tengo algunas opciones». Ella sonrió. «Qué bueno, porque ya pinté la mitad de tu cuarto. Te va a encantar cómo está quedando. El color es un amarillo muy suave, neutro para niño o niña». Subí a mi cuarto. Efectivamente, había cubiertas de pintura en el piso y una pared ya estaba amarilla. Mis cosas estaban todas en cajas apiladas en una esquina. Mi cama había sido desarmada y recargada contra la otra pared. Era como si yo ya no existiera ahí, como si ya me hubiera ido. Me senté en el piso, entre las cajas y las latas de pintura, y sonreí.
porque ellos no sabían lo que venía. No sabían que en 3 semanas recibirían una notificación legal. No sabían que toda su fantasía de la familia perfecta en la casa perfecta estaba a punto de destruirse. No sabían que la venganza que había planeado era legal, justa y completamente inevitable. La herencia que mis padres me dejaron no era solo una casa, era la lección de que en esta vida hay que proteger lo que es tuyo. Y yo había aprendido esa lección perfectamente. Los siguientes días fueron extraños. Yo actuaba como si nada estuviera pasando, como si realmente estuviera buscando un departamento y aceptando mi destino. Daniela se puso cada vez más confiada. Empezó a redecorarse toda la casa, no solo mi cuarto. Cambió las cortinas de la sala, movió los muebles, trajo plantas nuevas que puso en las esquinas. Todo sin preguntarme. Una tarde llegué del trabajo y encontré que había tirado las fotos de mis padres que estaban en la repisa de la sala. Las reemplazó con fotos de ultrasonido del bebé en marcos grandes y elegantes. Cuando le pregunté dónde estaban las fotos de mamá y papá, me dijo que las había guardado en una caja en el sótano. Es que se veían muy viejas, dijo. Y además, esto ahora es nuestro hogar. Necesitamos que se sienta fresco, nuevo. Nuestro hogar. No mi hogar. No el hogar de mis padres. Nuestro hogar. La traición era tan descarada que tuve que salir de la casa para no decir nada que arruinara mi plan. Sebastián seguía sin hablar mucho conmigo. Cuando coincidíamos en la cocina o en el pasillo, él desviaba la mirada y murmuraba algún saludo rápido antes de irse. Sabía que se sentía culpable, pero no lo suficiente como para defender nuestra historia, nuestra familia, lo que realmente significaba esa casa. El miércoles de la segunda semana recibí una llamada de mi abogado. Andrés, tenemos la orden de desalojo. El juez la firmó esta mañana. Puedes notificarlos cuando quieras. Mi corazón latió más rápido. ¿Cuánto tiempo tienen para irse una vez que los notifique? 72 horas, respondió el abogado. 3 días. Si no se van voluntariamente, la policía puede ejecutar el desalojo por la fuerza. Perfecto, dije. ¿Puede enviar a alguien a notificarlos mañana? Por supuesto. Les llegará mañana al mediodía. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi escritorio de la oficina, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Mañana sabrían que su fantasía se había terminado. Mañana tendrían que enfrentar las consecuencias de su traición. Esa noche llegué tarde a la casa a propósito. No quería estar ahí cuando procesaran lo que estaba a punto de pasarles. Cuando entré, alrededor de las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Las luces apagadas. Subí a mi cuarto, que ahora era completamente amarillo con murales de jirafas y elefantes pintados a medias en las paredes. Mis cajas seguían en la esquina. Dormí en el piso, usando mi chamarra como almohada. A la mañana siguiente me fui temprano al trabajo sin desayunar. A las 12:30 recibí un mensaje de Sebastián. Necesito hablar contigo. Es urgente. Llamé cuando puedas. No llamé. Dejé que esperara. Dejé que el pánico creciera. Dejé que la realidad los golpeara sin mi presencia para suavizar el impacto. A las 2 de la tarde, Sebastián me llamó. Le dejé entrar al buzón de voz. Me llamó otras 4 veces esa tarde. Cada llamada perdida me daba más satisfacción. Finalmente, a las 6 de la tarde, cuando salí del trabajo, le devolví la llamada. ¿Qué pasa?, pregunté con un tono neutro. Andrés, ¿qué es esto? Su voz sonaba desesperada. ¿Qué es esta notificación de desalojo? Dice que tenemos que irnos en 3 días. Dice que la casa es tuya y que no tenemos derecho a estar aquí. Exacto, respondí calmadamente. La casa es mía. Siempre ha sido mía. Y ustedes me pidieron que me fuera, así que decidí quedarme y pedirles a ustedes que se vayan. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego escuché la voz de Daniela en el fondo, aguda y furiosa. ¿Es él? ¡Dame el teléfono! Escuché ruidos de movimiento y luego Daniela estaba en la línea. ¡Estás loco! ¡No puedes echarnos! ¡Estoy embarazada! Lo sé, dije. Y eso no cambia el hecho de que esta es mi casa. Ustedes me pidieron que me fuera. Yo decidí quedarme. Así que ahora les toca a ustedes encontrar otro lugar. Pero no tenemos a dónde ir, gritó. El bebé nace en 1 mes. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? No es mi problema, respondí, usando sus mismas palabras. Ustedes tienen un buen futuro por delante. Sebastián tiene trabajo. Pueden conseguir su propio lugar fácilmente.
Ella dejó escapar un sonido de frustración. «Eres un monstruo. Un monstruo sin corazón. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hermano?» «¿A tu sobrino?» «Mi sobrino. Ahora era mi sobrino. Cuando me estaba echando era su hijo, y yo era el extraño. Pero ahora que necesitaba algo de mí, de repente era mi sobrino, y yo era la familia malvada. No le estoy haciendo nada que ustedes no hayan intentado hacerme a mí primero», dije. «La diferencia es que yo tengo los documentos legales de mi lado. Tienen 72 horas para salir de mi casa. Les sugiero que empiecen a empacar». Colgué antes de que pudiera responder. Apagué mi teléfono y manejé a un restaurante donde cené solo, saboreando cada bocado. La venganza, descubrí esa noche, sabía increíblemente bien. Cuando llegué a la casa eran casi las 11 de la noche. Las luces estaban encendidas. Podía escuchar voces adentro, discusiones acaloradas. Respiré profundo y entré. Sebastián y Daniela estaban en la sala. Ella tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Él se veía destrozado, derrotado. Cuando me vieron entrar, Daniela se levantó del sofá con dificultad, su vientre enorme haciéndola tambalearse un poco. «Andrés, por favor», dijo Sebastián levantándose también. «Podemos hablar de esto. Somos hermanos». «Deberías haber pensado en eso antes», respondí. «Antes de dejar que tu novia me tratara como basura en la casa de nuestros padres. Antes de pedirme que me fuera del único hogar que tenemos. Cometimos un error», admitió él. «Daniela se dejó llevar y yo no debí apoyarla. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. No nos hagas esto». «¿Hacerles qué?», pregunté. «¿Pedirles que respeten mi propiedad? ¿Pedirles que asuman la responsabilidad de sus propias vidas? Ustedes querían ser una familia». «Perfecto. Sé una familia en su propio espacio». Daniela dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja de ira. «Tú planificaste esto, ¿verdad? Todo este tiempo actuaste como si fueras a irte. Pero ya tenías esto planeado. Nos tendiste una trampa». «No les tendí ninguna trampa», respondí. «Ustedes solos se metieron en esto. Yo simplemente usé mis derechos legales para proteger lo que es mío. Lo mismo que ustedes intentaron hacer conmigo, solo que yo realmente tengo derechos sobre esta casa». Ella abrió la boca para responder, pero Sebastián la detuvo. «Daniela, por favor, esto no está ayudando. Él nos está echando a la calle», gritó ella. «Con un bebé. ¿Y tú no vas a hacer nada?» «¿Qué quieres que haga?», preguntó Sebastián, su voz quebrándose. «¿Qué puedo hacer? Los papeles son de él. Siempre han sido de él. Yo fui un idiota al pensar que podíamos quedarnos con la casa así como así». Daniela lo miró como si lo viera por primera vez, como si recién se diera cuenta de que había apostado todo a un hombre que no tenía nada. La desilusión en su cara era casi dolorosa de ver. Me fui a mi cuarto, o lo que quedaba de él. Me senté en el piso entre las cajas y los botes de pintura amarilla. Abajo podía escuchar a Daniela llorando y a Sebastián tratando de calmarla. Sus voces subían por las escaleras, palabras entrecortadas sobre dinero, sobre dónde iban a vivir, sobre cómo iban a manejar un bebé sin casa. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima, pero esa parte fue rápidamente silenciada por el recuerdo de Daniela empacando mis cosas sin permiso, por el recuerdo de las fotos de mis padres tiradas en una caja en el sótano, por el recuerdo de mi hermano mirando al piso mientras su novia me llamaba extraño en mi propia casa. La justicia a veces duele, pero sigue siendo justicia. Al día siguiente, cuando bajé para irme al trabajo, encontré a Daniela en la cocina. Estaba sentada en la mesa, con las manos envolviendo una taza de té. Se veía agotada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Cuando me vio, no gritó, no lloró. Solo me miró con una expresión vacía. «Andrés», dijo en voz baja, «necesito pedirte algo». Me detuve en la puerta, esperando. «Solo necesitamos un poco más de tiempo», continuó. 2 semanas. Solo 2 semanas más para que Sebastián pueda juntar el dinero para un depósito. Por favor. Por el bebé». La miré por un largo momento. Pensé en decir que no, en mantenerme firme, en ejecutar el desalojo exactamente como estaba planeado. Pero entonces recordé algo que mi mamá solía decir. «Hijo, la venganza está bien, pero la crueldad innecesaria solo te convierte en lo que odias». «Tienen 1 semana», dije finalmente. 1 semana más. Pero el día 8, si siguen aquí, la policía vendrá a sacarlos.
Daniela cerró los ojos y asintió. Gracias. No me lo agradezcas, respondí. Esto no es un favor. Es una extensión por única vez. Después de esto, no quiero volver a ver ni oír de ustedes. Salí de la casa y fui al trabajo. Esa tarde llamé a mi abogado y le pedí que extendiera el plazo una semana más. Él no estaba contento, pero accedió. Los siguientes días fueron tensos. Sebastián y Daniela empezaron a empacar sus cosas. Vi cajas apilándose en su cuarto. Escuché conversaciones telefónicas donde Sebastián llamaba a amigos pidiendo ayuda, preguntando si conocían algún lugar barato para rentar. Daniela llamaba a su familia, llorando, explicando la situación. Sus padres, por lo que pude escuchar, tampoco podían ayudarla mucho. La realidad los había golpeado duro. Y yo observaba desde la distancia, sin ofrecer ayuda, sin decir nada, solo esperando que se cumpliera el plazo. El quinto día, un sábado, llegó un camión de mudanza. Sebastián había conseguido un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, lo suficientemente barato para pagarlo con su salario, pero en un barrio que no era el mejor. Vi cómo cargaban los muebles que habían comprado, la cuna que nunca usaron en mi casa, las cajas de ropa del bebé. Daniela salió de la casa con una última caja. Cuando pasó junto a mí, que estaba parado en el porche, se detuvo. Espero que estés feliz, dijo. Espero que valga la pena dormir en esta casa vacía sabiendo que pusiste a tu propio hermano en la calle. No respondí, solo la vi caminar hacia el camión, subirse con dificultad y cerrar la puerta. Sebastián fue el último en salir. Se paró frente a mí, con las llaves de la casa en la mano. Supongo que estas son tuyas ahora, dijo, extendiéndolas hacia mí. Siempre fueron mías, respondí, tomándolas. Él asintió lentamente. Mamá y papá estarían decepcionados de los dos. De mí por dejarte hacer esto, de ti por hacerlo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero no lo demostré. Mamá y papá estarían decepcionados de ti por intentar quitarme lo que me dejaron, respondí. Yo solo defendí lo que es mío. Sebastián se dio la vuelta y caminó hacia el camión. No miró atrás. El camión arrancó y se alejó por la calle hasta desaparecer en la esquina. Me quedé ahí parado, con las llaves en la mano, mirando la calle vacía. Entré a la casa. Estaba en silencio. Un silencio pesado y absoluto. Recorrí las habitaciones. El cuarto que había sido de Sebastián estaba vacío, excepto por algunas marcas en las paredes donde habían estado sus pósters. Mi cuarto, con sus paredes amarillas y sus murales a medio terminar, se veía ridículo y triste. Bajé al sótano y encontré la caja donde Daniela había tirado las fotos de mis padres. Las saqué con cuidado y las subí a la sala. Las coloqué de nuevo en la repisa donde siempre habían estado. Mamá sonreía en la foto, con su brazo alrededor de papá. Los dos se veían felices, jóvenes, llenos de vida. Me senté en el sofá y miré la foto por largo rato. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había dejado que la traición me convirtiera en alguien tan frío como Daniela? No tenía respuesta. Solo sabía que la casa era mía de nuevo. Que había ganado. Que la herencia de mis padres seguía siendo mía, pero la victoria se sentía hueca. Y esa noche, solo en esa casa enorme y silenciosa, me pregunté si la justicia realmente valía la pena cuando te dejaba completamente solo. Pasaron 2 semanas. La casa seguía vacía excepto por mí. Había vuelto a pintar mi cuarto, cubriendo el amarillo y los murales de animalitos con un gris neutro. Guardé las latas de pintura de Daniela en el sótano junto con todo lo demás que habían dejado atrás. No quería verlas. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me quedaba hasta tarde en la oficina, revisando inventarios, organizando envíos, haciendo cualquier cosa para no tener que volver a esa casa silenciosa. Mis compañeros empezaron a notar el cambio. Mi jefa, Patricia, me llamó a su oficina un jueves por la tarde. «¿Andrés? ¿Está todo bien?», preguntó. «Te he visto quedarte hasta las 9, 10 de la noche casi todos los días. Si hay algo que necesites hablar». «Todo está bien», mentí. «Solo estoy tratando de adelantar trabajo». Ella no pareció convencida, pero no insistió. Solo asintió y me dijo que tuviera cuidado de no quemarme. «El trabajo puede esperar, tu salud no». Esa noche, cuando finalmente llegué a casa pasadas las 10, encontré un sobre en mi puerta. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano con letra que no reconocí. Lo abrí parado ahí en el porche bajo la luz amarillenta. Adentro había una carta escrita en papel barato. La letra era temblorosa, apresurada. Decía: «Andrés, soy Daniela. Sé que no quieres saber de nosotros, pero necesito decirte algo.
El bebé nació hace 3 días. Un niño. Sebastián quería llamarlo como tu papá, pero yo dije que no teníamos derecho después de lo que pasó. Está sano. Pesa 3 kilos 200 gramos. Tiene los ojos de Sebastián. El departamento donde estamos es pequeño. Hay humedad en las paredes y los vecinos hacen ruido toda la noche. El bebé no duerme bien. Llora mucho. Sebastián trabaja 12 horas al día tratando de pagar todo y yo no puedo trabajar todavía por la cesárea. Estamos apenas sobreviviendo. No te escribo para pedirte dinero o para que nos dejes volver. Sé que eso nunca va a pasar. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento de haberte tratado como te traté. Me arrepiento de haberte querido sacar de tu propia casa. Tenías razón. La casa era tuya, siempre fue tuya. Yo solo vi una oportunidad de tener algo bonito y la tomé sin pensar en quién iba a lastimar. Sebastián está destruido. No solo por el dinero o por el departamento, sino porque perdió a su hermano. Habla de ti todo el tiempo, de cuando eran niños, de los veranos que pasaban jugando en el patio, de cómo siempre lo cuidaste después de que murieron sus papás. Dice que eras su héroe y que él te traicionó por mí. Yo no soy buena persona, Andrés. Creo que tú ya lo sabías. Crecí en una casa donde nunca tuvimos nada, donde cada mes era una lucha por pagar la renta. Cuando conocí a Sebastián y vi esa casa, tan grande y bonita, solo pensé que finalmente podía tener algo mejor. Pero no pensé en lo que significaba esa casa para ti. No pensé en tu dolor. Solo pensé en mí. El bebé acaba de despertar llorando. Tengo que ir. Solo quería decirte esto, que lo siento, y que entiendo si nunca nos perdonas. Daniela. Arrugué la carta y la tiré en el bote de basura junto a la puerta. Entré a la casa y subí a mi cuarto. Pero no pude dormir. Las palabras de la carta seguían dando vueltas en mi cabeza. El bebé tiene los ojos de Sebastián. Sebastián está destruido. Era su héroe. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé a la cocina. Preparé café y me senté en la mesa donde tantas veces había desayunado con mis padres. Recordé las mañanas de domingo cuando mamá hacía hot cakes y papá leía el periódico. Recordé a Sebastián robando trozos de tocino de mi plato. Recordé cuando éramos realmente hermanos. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. El número de Sebastián seguía ahí. No lo había borrado. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamar por un largo rato. Pero no presioné. Guardé el teléfono y terminé mi café en silencio. La venganza había sido satisfactoria en el momento. Verlos empacar, verlos irse, recuperar mi espacio. Todo había sentido correcto, justo. Pero ahora, semanas después, lo único que sentía era vacío. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi familia. Y no estaba seguro de que ese fuera un precio que valiera la pena pagar. Los días siguientes seguí mi rutina. Trabajo, casa, dormir. A veces encontraba cosas que Daniela o Sebastián habían dejado. Un cargador de teléfono detrás del sofá. Una revista de bebés en el baño. Cada cosa era un recordatorio de que alguna vez esta casa había tenido más vida que solo yo. Un sábado por la tarde estaba en el supermercado comprando comida cuando vi a alguien familiar. Era Rita, una amiga de mi mamá que había conocido a nuestra familia por años. Me vio y se acercó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Andrés, qué sorpresa verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Ella ignoró mi pregunta. Escuché lo que pasó con Sebastián, que lo echaste de la casa, junto con su novia embarazada. La forma en que lo dijo me puso a la defensiva inmediatamente. No fue así. Ellos intentaron echarme a mí primero. Yo solo defendí lo que era mío. Rita me miró con una expresión que no pude descifrar. Andrés, tu mamá era mi mejor amiga. Y sé que ella te amaba profundamente, pero también sé que lo que más le importaba era que tú y Sebastián se cuidaran el uno al otro, especialmente después de que ella y tu papá ya no estuvieran. Yo intenté cuidarlo, respondí. Durante 3 años mantuve esa casa. Pagué todo. Lo ayudé con todo. Lo sé, dijo ella suavemente. Y también sé que él te falló. Pero Andrés, ¿crees que la solución era cortarlo completamente de tu vida? ¿Echarlo con un bebé en camino? ¿Qué querías que hiciera? Pregunté, sintiendo la frustración crecer. ¿Dejar que me pisotearan? ¿Dejar que se quedaran con todo? No, respondió Rita.
pero tal vez había un punto medio entre dejarte pisotear y destruir su vida completamente. Tu mamá habría encontrado ese punto medio, Andrés. Ella era buena para eso. Sus palabras me persiguieron el resto del día. Esa noche, solo en la casa, subí al ático donde guardábamos las cosas viejas. Busqué entre las cajas hasta encontrar lo que buscaba. Un álbum de fotos familiar. Me senté en el piso polvoriento y lo abrí. Ahí estábamos Sebastián y yo, 5 y 8 años, cubiertos de lodo después de jugar en el patio, 10 y 13, en la graduación de primaria de Sebastián, 14 y 17, en unas vacaciones en la playa. En cada foto estábamos juntos, sonriendo, siendo hermanos. ¿En qué momento eso había dejado de importar? ¿Cuándo había decidido que la casa, los bienes materiales, la herencia, eran más importantes que la única familia que me quedaba? Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Lloré por mis padres, por Sebastián, por el bebé que llevaba el apellido de nuestra familia pero que yo nunca conocería, por la traición, por la venganza, por todo lo que había perdido en el proceso de ganar. Al día siguiente hice algo que no había hecho en semanas. Conduje hasta el otro lado de la ciudad. Busqué la dirección que Daniela había incluido al final de su carta. No fue difícil encontrar el edificio. Era viejo, con pintura descascarada y ventanas rotas en algunos departamentos. Subí las escaleras hasta el tercer piso. El pasillo olía a humedad y comida vieja. Encontré el número del departamento. Toqué la puerta antes de poder convencerme de no hacerlo. Sebastián abrió. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Cuando me vio, su expresión pasó de confusión a sorpresa a algo que parecía esperanza. Andrés, dijo. Su voz se quebró un poco. Hola, respondí, sin saber qué más decir. Nos quedamos ahí parados por un momento incómodo. Luego Sebastián abrió la puerta más. ¿Quieres pasar? Entré al departamento. Era pequeño, como Daniela había dicho. Una sola habitación hacía las veces de sala y cocina. Podía ver una puerta que probablemente llevaba al baño y otra al dormitorio. Había ropa colgada en cuerdas improvisadas, platos sucios en el fregadero, juguetes de bebé esparcidos en el piso. Daniela salió del dormitorio con el bebé en brazos. Cuando me vio se quedó paralizada. Andrés, susurró. El bebé estaba dormido. Tenía una mata de cabello negro como Sebastián. Sus mejillas eran redondas y rosadas. Se veía tan pequeño, tan frágil en los brazos de Daniela. Es hermoso, dije, y lo decía en serio. Daniela asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Se llama Diego, dijo. Diego Andrés. Por el abuelo y por ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué mi nombre? Sebastián habló. Porque aunque todo salió mal, tú siempre fuiste mi hermano, y quería que mi hijo llevara tu nombre. Me senté en el sofá viejo y gastado. Ellos se sentaron frente a mí. El bebé seguía dormido. Durante un largo rato nadie dijo nada. Luego, Sebastián habló. No vine a pedirte nada, comencé. Solo vine a ver cómo estaban. Estamos sobreviviendo, dijo Sebastián. Apenas, pero lo estamos haciendo. Miré alrededor del departamento otra vez. Las paredes con humedad, las ventanas que no cerraban bien, el espacio tan pequeño que apenas cabía una familia de 3. Y pensé en mi casa, en las 4 habitaciones vacías, en el patio donde nadie jugaba, en la sala donde solo yo me sentaba. Necesito decirles algo, dije. Lo que hice echándolos de la casa fue legal, fue justo según la ley, pero no sé si fue correcto. Sebastián negó con la cabeza. No, tú tenías derecho. Nosotros te fallamos primero. Sí, me fallaron, admití. Y me dolió mucho. Pero yo también fallé. Fallé en recordar que antes de la casa, antes de la herencia, éramos hermanos. Y eso debería haber importado más. Daniela habló, su voz apenas un susurro. Yo destruí todo. Yo los puse en contra. Sí, concordé. Tú empezaste esto. Pero Sebastián y yo lo terminamos de la peor manera posible. El bebé comenzó a moverse en brazos de Daniela. Abrió los ojos, y efectivamente, eran iguales a los de Sebastián. Me miraron con esa inocencia absoluta que solo tienen los recién nacidos.
Y en ese momento tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Quiero que vuelvan a la casa, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela me miraba como si no hubiera entendido las palabras. Sebastián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Preguntó finalmente mi hermano. Quiero que vuelvan a la casa, repetí. Pero esta vez con condiciones. Condiciones que todos vamos a respetar. Andrés, no tienes que hacer esto, dijo Sebastián. Ya hicimos las paces. Eso es suficiente. No, no es suficiente, respondí. Ese bebé merece crecer en un lugar decente. Y ustedes son mi familia, aunque todo se haya complicado. Pero las cosas van a ser diferentes esta vez. ¿Diferentes cómo?, preguntó Daniela, aún con desconfianza en su voz. Saqué mi teléfono y abrí una nota que había escrito en el camino. Primera condición, leí. La casa sigue siendo mía. El título de propiedad no cambia. Si algún día decido venderla o hacer cualquier cosa con ella, es mi decisión. Sebastián asintió inmediatamente. Por supuesto, siempre fue tuya. Segunda condición, continué. Sebastián paga una renta simbólica, $200 al mes. No es mucho, pero es importante que contribuyan, que sientan que están pagando por su espacio. Puedo hacer eso, dijo mi hermano. Tercera condición, y esta es importante. Miré directamente a Daniela. Respeto mutuo. Nada de tratar la casa como si fuera solo de ustedes. Nada de cambiar cosas sin consultar. Nada de tirar fotos de nuestros padres. Esta casa tiene una historia y esa historia se respeta. Daniela bajó la mirada. Lo entiendo. Y lo siento. De verdad lo siento. Cuarta condición, continué. Nos repartimos los gastos. Servicios, comida, mantenimiento. Todo se divide equitativamente. Y si surge algún problema, hablamos. Nada de dejar que las cosas se acumulen hasta explotar como la última vez. Estoy de acuerdo, dijo Sebastián. ¿Algo más? Una cosa más, dije. Y esta era la más difícil. Vamos a terapia familiar. Los tres. Una vez por semana, porque lo que pasó entre nosotros fue más profundo que solo una disputa por una casa. Fue una traición de ambos lados. Y si vamos a vivir juntos de nuevo, necesitamos sanar eso. Sebastián me miró por largo rato. Luego asintió lentamente. Tienes razón. Lo haremos. Daniela también asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Andrés. No merecemos esto después de lo que te hicimos. Nadie merece vivir así, respondí, señalando el departamento a nuestro alrededor. Especialmente no un bebé. Y sí, me lastimaron, pero yo también lastimé cuando pude haber elegido otro camino. Esto es mi forma de corregir ese error. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles. ¿Cuándo se mudarían de vuelta? ¿Qué cuarto sería del bebé? ¿Cómo organizaríamos el espacio para que todos tuviéramos privacidad? Sebastián tomó notas en su teléfono. Daniela mecía a Diego, quien había vuelto a dormirse. Cuando me levanté para irme, Sebastián me detuvo en la puerta. Andrés, dijo, no sé cómo agradecerte. No me lo agradezcas todavía, respondí. Esto va a ser difícil. Va a requerir trabajo de todos, pero si todos ponemos de nuestra parte, puede funcionar. Lo haremos funcionar, prometió él. Te lo prometo. Regresé a casa sintiéndome extraño. Ligero pero también nervioso. Había tomado una decisión enorme. Una decisión que podría salir muy mal si no todos cumplían su parte. Pero también sentí que era lo correcto. Que era lo que mis padres habrían querido. Esa noche limpié la casa de arriba abajo. Quité la pintura amarilla de lo que sería el cuarto del bebé. La pinté de un celeste suave. Armé la cuna que había estado guardada en el sótano. Lavé toda la ropa de bebé que Daniela había dejado. Preparé todo para su regreso. Una semana después, el mismo camión de mudanza que los había llevado los trajo de vuelta. Esta vez yo estaba ahí para ayudar a descargar. Rita, la amiga de mi mamá, pasó por la calle y me vio cargando cajas. Se detuvo y bajó la ventanilla de su carro. Andrés, dijo con una sonrisa. Tu mamá estaría orgullosa. No respondí, solo asentí y seguí cargando las cajas. Pero sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Mamá estaría orgullosa.
Esperaba que tuviera razón. Los primeros días fueron incómodos. Todos caminábamos de puntitas alrededor del otro, cuidando cada palabra, cada gesto. Daniela se disculpaba constantemente por cosas pequeñas. Sebastián preguntaba permiso para todo. El bebé lloraba por las noches y yo podía escuchar a Daniela levantarse, tratando de calmarlo sin hacer mucho ruido para no molestarme. Una noche, después de escuchar a Diego llorar por una hora, bajé al cuarto de ellos y toqué la puerta. Daniela abrió, con ojeras profundas y el bebé llorando en sus brazos. ¿Puedo ayudar?, pregunté. Ella me miró sorprendida. No tienes que hacer eso. Lo sé, respondí, pero quiero hacerlo. Me pasó al bebé con cuidado. Diego pesaba casi nada en mis brazos. Lo mecí suavemente, caminando en círculos por el pasillo mientras tarareaba una canción que mi mamá solía cantarme cuando era pequeño. Lentamente, el bebé se fue calmando. Sus ojos se cerraron. Su respiración se hizo más profunda. «Tienes talento para esto», susurró Daniela desde la puerta de su cuarto. «Mi mamá solía hacer esto conmigo», respondí, y luego yo lo hacía con Sebastián cuando era bebé. Ella sonrió tristemente. Sebastián me contó historias de cuando eran niños. Dice que siempre lo cuidaste, que cuando sus papás trabajaban tarde, tú eras quien le daba de cenar y lo acostaba. Éramos familia, dije simplemente. Eso es lo que se hace. Le devolví a Diego ya dormido. Daniela lo llevó a su cuna con cuidado de no despertarlo. Cuando regresó al pasillo me miró directamente a los ojos. «Andrés, necesito decirte algo y no quiero que pienses que es manipulación o que estoy tratando de abusar de tu bondad. Dime», respondí. «Crecí sin nada», comenzó. «Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá trabajaba en 2 empleos solo para pagar la renta de un departamento horrible. Pasé mi infancia usando ropa de segunda mano y comiendo lo que podíamos pagar. Cuando quedé embarazada de Sebastián, vi una oportunidad de darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Y me cegué. Me cegué tanto que no vi el daño que estaba causando». Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. «Cuando me pediste que me fuera de la casa, cuando nos fuimos a ese departamento horrible, pensé que era un castigo justo. Pensé que merecía volver a donde empecé. Pero luego miré a Diego, tan pequeño, tan inocente, y me di cuenta de que él no merecía pagar por mis errores». La voz se le quebró. «Y ahora estás aquí, dándonos otra oportunidad que no merecemos. Y juro por Diego, por Sebastián, por la memoria de tus padres, que nunca volveré a tomar esto por sentado. Esta casa, esta familia, este perdón que nos estás dando. Nunca». «Daniela», dije suavemente, «todos cometemos errores. Yo también los cometí. Lo importante es aprender de ellos y trabajar para ser mejores». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Gracias por darme esa oportunidad». Regresé a mi cuarto sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz completa. Todavía había heridas que sanar, conversaciones difíciles que tener, momentos incómodos que superar. Pero era un comienzo. La primera sesión de terapia familiar fue exactamente tan incómoda como esperaba. El terapeuta, el doctor Hernández, nos hizo sentarnos en un círculo y nos pidió que cada uno explicara su perspectiva de lo que había pasado. Sebastián habló de su culpa, de cómo había dejado que Daniela tomara decisiones sin pensar en mí, de cómo había elegido a su nueva familia sobre su hermano. Daniela habló de su inseguridad, de cómo toda su vida había sentido que no era suficiente, de cómo cuando vio la casa, vio una oportunidad de finalmente ser alguien, de tener algo que valiera la pena, de cómo en el proceso había perdido de vista lo que realmente importaba. Cuando me tocó hablar, sentí un nudo en la garganta. Hablé de la traición, de cómo me habían hecho sentir como un extraño en mi propia casa, de cómo había elegido la venganza sobre la familia, de cómo había usado mi poder legal para castigarlos en lugar de buscar una solución. El doctor Hernández escuchó en silencio. Cuando terminamos, se reclinó en su silla. «Lo que escucho», dijo, «es que todos ustedes actuaron desde el dolor. Daniela desde el dolor de nunca haber tenido nada. Sebastián desde el dolor de perder a sus padres y querer construir algo nuevo. Andrés desde el dolor de sentir que estaba perdiendo lo último que le quedaba de sus padres. Todos asentimos. El dolor es válido», continuó el terapeuta, «pero el dolor no justifica lastimar a otros. Y eso es en lo que vamos a trabajar aquí.
en cómo procesar ese dolor de maneras que no destruyan a las personas que amamos. Salimos de esa primera sesión exhaustos emocionalmente, pero también aliviados. Por primera vez habíamos puesto todo sobre la mesa. No había más secretos. No había más resentimientos ocultos. Solo verdad. Dolorosa, incómoda, pero verdad al fin. Los meses siguientes fueron un trabajo constante. Hubo momentos buenos y momentos difíciles. Hubo noches donde Diego no dejaba dormir a nadie, y yo me levantaba a ayudar. Hubo tardes donde Sebastián y yo cocinábamos juntos mientras Daniela descansaba. Hubo domingos donde los tres nos sentábamos en la sala a ver películas como una familia. También hubo peleas. Hubo días donde Daniela olvidaba lavar los platos y yo me frustraba. Hubo semanas donde Sebastián llegaba tarde con la renta y teníamos que hablar de responsabilidad. Hubo momentos donde yo era demasiado controlador con las reglas de la casa y ellos tenían que recordarme que esto era un hogar compartido, no un negocio. Pero cada vez que surgía un problema, nos sentábamos a hablar. Cada vez que había tensión, nos recordábamos las condiciones que habíamos acordado. Cada vez que el dolor viejo trataba de colarse, lo llevábamos a terapia y lo trabajábamos ahí. Diego creció. Empezó a sonreír, luego a reír, luego a balbucear. Cada hito era celebrado por los tres. Yo le compraba juguetes. Daniela le tomaba 1000 fotos. Sebastián lo cargaba cada vez que llegaba del trabajo, sin importar qué tan cansado estuviera. Una tarde, 6 meses después de que volvieran, estaba en el patio arreglando el jardín cuando Sebastián salió con Diego en brazos. El bebé tenía ya 7 meses y estaba gordito y feliz. «Mira, Diego», le decía Sebastián, «este es el patio donde tu tío y yo jugábamos cuando éramos niños. Aquí tu abuelo nos enseñó a jugar fútbol. Y allá, bajo ese árbol, tu abuela nos leía cuentos los sábados por la tarde». Me detuve a escucharlo. Diego balbuceaba feliz, agitando sus manitas hacia las flores. Sebastián se sentó en el pasto con el bebé en su regazo. «Tu tío Andrés es un buen hombre, Diego», continuó mi hermano. «El mejor hombre que conozco. Yo cometí muchos errores, pero él me perdonó. Y cuando crezcas, quiero que recuerdes eso, que la familia perdona, que la familia se cuida, que la familia es lo más importante». Sentí lágrimas quemando mis ojos. Me acerqué y me senté junto a ellos en el pasto. Diego me vio y extendió sus bracitos hacia mí. Lo tomé en mis brazos y él me agarró la nariz con su manita regordeta. «Eres un buen papá», le dije a Sebastián. «Mamá y papá estarían orgullosos». Él me miró con los ojos brillantes. «¿Tú crees?» «Lo sé», respondí. «Porque yo estoy orgulloso». Nos quedamos ahí sentados, los tres en el patio de la casa de nuestros padres, bajo el mismo árbol donde mamá nos leía cuentos. Y por primera vez desde que murieron, sentí que la casa no era solo un edificio, no era solo una propiedad, era un hogar con familia adentro, con risas, con amor, con segunda oportunidades. La herencia de mis padres no era la casa, era esto, era saber perdonar, era saber que la venganza puede sentirse bien en el momento, pero que la familia, la verdadera familia, es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Pasó un año completo desde que Sebastián y Daniela volvieron a la casa. Diego ya tenía 1 año y 3 meses. Caminaba tambaleándose por toda la casa. Sus risas llenaban los espacios que antes habían estado tan vacíos. Había aprendido a decir tío, aunque sonaba más como Tito, y cada vez que me veía corría hacia mí con los brazos extendidos. La terapia familiar había terminado después de 8 meses. El doctor Hernández nos había dicho que habíamos hecho un progreso excepcional, que habíamos logrado reconstruir la confianza y establecer límites saludables, que éramos un ejemplo de cómo una familia puede sanar incluso de las traiciones más profundas. Las cosas no eran perfectas. Todavía había días difíciles, pero habíamos aprendido a manejarlos, a hablar en lugar de guardar resentimientos, a pedir disculpas cuando nos equivocábamos, a celebrar los pequeños triunfos. Sebastián había recibido un ascenso en el taller. Ahora era supervisor y ganaba casi el doble de lo que ganaba antes. Daniela había empezado a trabajar desde casa haciendo diseño gráfico freelance. No ganaba mucho todavía, pero contribuía. Y más importante, tenía su propia identidad, su propio propósito más allá de ser solo mamá. Yo seguía trabajando en logística. Patricia, mi jefa, había notado el cambio en mí. Ya no me quedaba hasta tarde en la oficina.
Llegaba a casa a una hora razonable, porque ahora había razones para estar ahí. Había cenas familiares. Había partidos de fútbol en la televisión con Sebastián. Había noches donde Daniela cocinaba y yo lavaba los platos mientras ella le daba de cenar a Diego. Un jueves por la noche, estábamos los tres en la sala después de acostar a Diego. Sebastián estaba revisando unas facturas. Daniela trabajaba en su laptop. Yo leía un libro. Era una escena tan doméstica, tan normal, que casi parecía imposible que alguna vez hubiéramos estado al borde de destruirnos mutuamente. Oigan, dijo Daniela cerrando su laptop. Necesito hablar con ustedes sobre algo. Sebastián y yo la miramos. Había algo en su tono que me puso alerta. ¿Pasa algo?, preguntó mi hermano. No, no es nada malo, respondió ella rápidamente. Es solo que he estado pensando. La semana pasada fue el primer aniversario de cuando volvimos a esta casa, y me di cuenta de que nunca les agradecí apropiadamente. No con palabras de verdad. Daniela, ya hablamos de esto, comencé a decir. No, déjame terminar, me interrumpió. Necesito decir esto. Andrés, tú nos diste una segunda oportunidad que no merecíamos, y cada día desde entonces he tratado de ser digna de esa oportunidad. Pero hay algo que nunca te dije. Algo que necesito que sepas. Hizo una pausa, juntando valor. Cuando estábamos en ese departamento horrible, cuando Diego tenía apenas unos días de nacido, hubo una noche donde casi me rindo. Sebastián estaba trabajando. El bebé no dejaba de llorar. Las paredes tenían moho. Hacía frío. Y pensé, este es el castigo que merezco por lo que le hice a Andrés. Esta es mi vida ahora. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y entonces miré a Diego. Lo miré realmente, y me di cuenta de que él no merecía pagar por mis errores, que él merecía crecer en un lugar donde se sintiera seguro y amado. Y en ese momento decidí que sin importar lo difícil que fuera, sin importar cuánto tardara, iba a hacer las paces contigo. Aunque nunca nos dejaras volver, aunque nunca nos perdonaras, necesitaba que supieras que lo sentía de verdad. Sebastián le tomó la mano. Yo me quedé en silencio, procesando sus palabras. Y luego apareciste en nuestra puerta, continuó Daniela. Y nos diste más que una casa. Nos diste una familia de vuelta. Le diste a Diego tíos que lo aman. Le diste a Sebastián su hermano de regreso. Y a mí me diste algo que nunca tuve, una verdadera familia. Su voz se quebró completamente, y quiero que sepas que cada día doy gracias por eso. Cada día trato de ser mejor persona, porque tú nos mostraste lo que significa realmente perdonar. No solo decir las palabras, sino vivirlas. Me levanté y me senté junto a ella en el sofá. Le puse una mano en el hombro. Daniela, todos cometimos errores. Yo también. Y si he aprendido algo de todo esto, es que guardar rencor solo te destruye por dentro. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa elegir seguir adelante juntos. Ella me abrazó. Luego Sebastián se unió al abrazo. Los tres nos quedamos ahí, en el sofá de la sala de mis padres, abrazados como la familia que habíamos aprendido a ser. Unas semanas después, en un sábado soleado, organizamos una pequeña fiesta para el cumpleaños de Diego. Invitamos a algunos amigos de Sebastián, a compañeros de trabajo de Daniela, a Rita y otros amigos de mis padres. La casa estaba llena de gente, de risas, de vida. Rita me encontró en la cocina mientras yo preparaba más limonada. La casa se siente como antes, me dijo, cuando tus padres estaban vivos. Siempre llena de gente, de amor. Sonreí. Eso espero. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, Andrés, continuó. No solo por perdonar a tu hermano, sino por la forma en que lo hiciste. Con límites, con condiciones, con dignidad. ¿Usted cree que hice lo correcto?, pregunté. A veces todavía me pregunto si fui demasiado duro al principio o demasiado blando después. Rita negó con la cabeza. Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Les enseñaste una lección que nunca olvidarán. Y luego les mostraste misericordia. Eso es ser un verdadero líder de familia. Regresé al patio donde estaba la fiesta. Diego estaba en medio del jardín, rodeado de globos y regalos. Sebastián lo cargaba mientras todos cantábamos feliz cumpleaños. Daniela tomaba fotos, su cara radiante de felicidad. Vi las caras de todos los invitados. Vi a Rita sonriendo con lágrimas en los ojos. Vi a los amigos de Sebastián celebrando. Vi a las compañeras de trabajo de Daniela charlando animadamente. Y me di cuenta de algo importante. Esta casa, este espacio que casi destruimos peleando por él, valía mucho más cuando estaba lleno de amor que cuando era solo mía.
La venganza que había ejecutado tan fríamente hacía un año había sido justa, legal, merecida, pero no había sido correcta. Lo correcto había llegado después, cuando había elegido la familia sobre el orgullo, cuando había elegido construir en lugar de destruir. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé a limpiar. Sebastián lavaba platos mientras Daniela guardaba la comida sobrante. Diego dormía en su cuarto, agotado de tanto jugar. Fue una buena fiesta, dijo mi hermano. La mejor, concordó Daniela. Mamá y papá habrían amado esto, dije. Ver la casa llena de vida otra vez. Sebastián se detuvo, con las manos todavía en el agua jabonosa. Andrés, hay algo que necesito decirte. Algo que he querido decir desde hace tiempo, pero no sabía cómo. Dime, respondí. Él se secó las manos y se dio vuelta para mirarme. Cuando murieron mamá y papá, yo tenía 22 años. Era apenas un adulto, y me asustaba tanto el futuro. Pero tú estabas ahí, siempre estabas ahí. Mantuviste la casa, pagaste todo, me ayudaste a terminar la universidad. Nunca me hiciste sentir como una carga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego conocí a Daniela y me emocioné tanto con la idea de ser papá, de tener mi propia familia, que olvidé que ya tenía familia, que tú habías sido mi familia cuando más lo necesitaba, y te pagué echándote de tu propia casa. Sebastián, empecé a decir. No, déjame terminar, me interrumpió. Lo que tú hiciste, echándonos, fue justo. Teníamos que aprender esa lección. Pero lo que hiciste después, dejarnos volver, darnos otra oportunidad, trabajar con nosotros para construir algo mejor, eso fue amor. Amor de verdad. El mismo amor que mamá y papá nos enseñaron. Se acercó y me abrazó. Gracias, hermano. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por ser mejor hombre que yo. Lo abracé fuerte. Somos familia, Sebastián. Eso es lo que hacemos. Nos fallamos, nos perdonamos y seguimos adelante juntos. Daniela se unió al abrazo. Los tres nos quedamos ahí, en la cocina donde tantas veces habíamos comido con nuestros padres, donde tantos recuerdos vivían en cada rincón, y supe que habíamos llegado al final del camino oscuro que empezamos hacía un año. La traición había sido real, el dolor había sido profundo, la venganza había sido satisfactoria. Pero la justicia, la verdadera justicia, había llegado cuando elegimos sanar en lugar de seguir lastimándonos. Los meses siguientes trajeron más cambios. Sebastián propuso matrimonio a Daniela en el mismo patio donde nuestro papá había propuesto a nuestra mamá. Fue una ceremonia pequeña en la casa, con Diego como paje. Yo fui el padrino. Daniela quedó embarazada de nuevo. Esta vez no hubo drama, solo celebración. El segundo bebé, me dijeron, sería niña. La llamarían Elena, por mi mamá. Rita nos visitaba seguido. Traía fotos viejas de cuando mis padres estaban vivos. Nos contaba historias que no conocíamos. Cada historia era un regalo, una forma de mantener viva la memoria de quienes ya no estaban, pero que nunca serían olvidados. Un domingo por la tarde, 2 años después de todo lo que había pasado, estaba en el patio viendo a Diego jugar. Tenía 2 años y medio ahora. Corría detrás de una pelota, tropezando y levantándose, riendo cada vez. Sebastián se sentó junto a mí en las sillas del patio. ¿Recuerdas cuando éramos nosotros los que jugábamos aquí? Cada día, respondí. Papá nos enseñaba a patear la pelota justo donde Diego está ahora. Quiero que Diego y Elena tengan lo que nosotros tuvimos, dijo mi hermano. Una infancia feliz, padres que los amen, un hogar que los proteja. Lo tendrán, le aseguré, porque ahora sabemos qué es lo verdaderamente importante. No es la casa, no es quién es dueño de qué, es la familia, es estar juntos, es construir recuerdos que duren más que cualquier edificio. Sebastián asintió. Mamá y papá nos enseñaron eso. Yo lo olvidé por un tiempo, pero tú me lo recordaste. De la forma más dura posible, pero me lo recordaste. Diego corrió hacia nosotros, con la pelota en las manos. «Tito», gritaba. «Tito juega». Me levanté y corrí con él por el patio. Sebastián se unió. Los tres jugábamos, riendo, cayendo, levantándonos de nuevo. Daniela salió de la casa con Elena, que tenía 6 meses, en brazos. Se sentó en la silla que yo había dejado vacía y nos vio jugar.
La casa de mis padres estaba viva de nuevo, llena de risas de niños, llena de amor, llena de familia. Y aunque el camino para llegar aquí había sido doloroso, lleno de traiciones y venganzas, de heridas y sanación, valió cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión difícil. Porque al final, la herencia no era la casa, era la lección de que la familia, con todas sus imperfecciones, con todos sus errores, siempre vale la pena pelear por ella. Siempre vale la pena perdonar. Siempre vale la pena elegir el amor sobre el rencor. Y mientras veía a Diego reír, mientras escuchaba la risa de Sebastián, mientras Daniela sonreía con Elena en brazos, supe que finalmente lo habíamos logrado. Habíamos honrado la memoria de mis padres, no solo manteniendo su casa en pie, sino llenándola con exactamente lo que ellos habrían querido. Una familia unida, imperfecta pero real, luchando cada día por ser mejor. La justicia había llegado. No a través de la venganza que ejecuté aquel día cuando los eché, sino a través del perdón que elegí después. A través de las segundas oportunidades, a través de recordar que somos humanos, que fallamos, pero que también podemos sanar. Hoy, 5 años después de aquel jueves cuando Daniela me dijo que necesitaba mudarme de mi propia casa, estoy sentado en el mismo patio escribiendo esto. Diego tiene 6 años y está en primer grado. Elena tiene 3 y medio y es un torbellino de energía y preguntas constantes. Daniela está embarazada del tercero, otro niño al que llamarán Roberto, por mi papá. La casa ha cambiado mucho. Ya no es solo mía en el sentido legal, aunque los papeles sigan diciendo eso. Es nuestra, de todos. Sebastián finalmente abrió su propio taller mecánico, y le va bien. Daniela se convirtió en una diseñadora gráfica solicitada que trabaja para varias compañías importantes. Yo sigo en logística, pero ahora soy gerente regional. El dinero ya no es un problema. Podríamos mudarnos a una casa más grande, más moderna, pero ninguno quiere irse. Esta casa tiene demasiada historia, demasiados recuerdos, demasiado significado. Rita falleció el año pasado. Dejó una carta para mí donde escribió que nunca había visto una familia sanar tan completamente como la nuestra, que mis padres, donde quiera que estuvieran, estarían sonriendo. Esa carta está enmarcada en mi cuarto. La leo cada vez que tengo un día difícil. La terapia nos enseñó muchas cosas, pero la más importante fue que perdonar no significa olvidar. Todavía recuerdo el dolor de esos meses. Todavía recuerdo la traición. Pero ahora esos recuerdos están balanceados con todo lo que vino después. Con las cenas familiares, con los cumpleaños, con las noches donde Diego tiene pesadillas y yo soy quien va a calmarlo, con las tardes donde Elena me pide que le lea el mismo cuento que mamá me leía a mí. Daniela y yo nunca seremos mejores amigos, pero nos respetamos. Ella nunca volvió a actuar como dueña de la casa. Nunca volvió a tomar decisiones sin consultar. Y yo aprendí a no ser tan controlador, a dejar que esta casa sea realmente un hogar, y no solo mi propiedad. Sebastián y yo somos más que hermanos ahora. Somos socios en la vida. Él me ayuda con cosas que yo no puedo manejar solo. Yo lo ayudo cuando el taller tiene problemas. Nos cuidamos las espaldas como solíamos hacer cuando éramos niños, pero lo más importante es que los niños están creciendo en un hogar lleno de amor. Diego pregunta sobre sus abuelos que nunca conoció. Le mostramos fotos, le contamos historias, le enseñamos los mismos valores que mamá y papá nos enseñaron. Elena canta canciones que mamá cantaba. Roberto, cuando nazca, aprenderá a jugar fútbol en el mismo patio donde papá nos enseñó. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado un camino diferente aquel día, si hubiera dejado que la venganza fuera permanente, si hubiera mantenido a Sebastián y Daniela fuera de mi vida para siempre. Legalmente, habría estado en mi derecho. Moralmente, muchos dirían que lo merecían. Pero entonces veo a Diego correr hacia mí gritando "Tío Andrés" con toda la alegría del mundo. Veo a Elena mostrarme sus dibujos con orgullo. Veo a Sebastián ser el padre que papá habría querido que fuera. Veo a Daniela ser una madre dedicada y una buena persona que aprendió de sus errores. Y sé que elegí el camino correcto. La casa de mis padres no es un museo. No es un monumento a mi dolor o a mi venganza. Es un hogar vivo, respirando, lleno de la próxima generación de nuestra familia.
Es exactamente lo que mamá y papá habrían querido. ¿Fue fácil llegar aquí? No. Hubo recaídas. Hubo momentos donde volvían los resentimientos. Hubo peleas fuertes sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre límites. Pero cada vez trabajamos en ello. Cada vez elegimos la familia sobre el ego. La lección que aprendí, la lección que espero transmitir a Diego, Elena y Roberto, es que la justicia real no siempre se parece a la venganza. A veces se parece al perdón, a veces se parece a dar segundas oportunidades, a veces se parece a construir algo mejor de las cenizas de lo que se destruyó. Daniela nunca volverá a ser mi persona favorita en el mundo, pero es la madre de mis sobrinos. Es quien hace reír a mi hermano después de un día difícil, es quien organiza las cenas familiares y se asegura de que todos estemos juntos en fechas importantes. Es parte de esta familia, con todos sus defectos, con toda su historia complicada. Sebastián nunca podrá devolver completamente la confianza que rompió aquel día cuando eligió a Daniela sobre mí, pero tampoco necesita hacerlo. La confianza no se devuelve, se reconstruye, ladrillo por ladrillo, día por día. Y después de 5 años, la estructura que hemos reconstruido es más fuerte que la original porque fue probada, quebrada y sanada. Esta mañana, Diego me preguntó por qué él y Elena no tienen el mismo apellido que yo. Sebastián y Daniela se tensaron. Era una pregunta que sabían que algún día llegaría. Me arrodillé para estar a la altura de Diego. ¿Sabes qué es lo mejor de una familia? Le pregunté. Que no se trata de apellidos, se trata de amor. Yo soy tu tío, tu papá es mi hermano, tu mamá es parte de nuestra familia. Y todos vivimos juntos en esta casa porque nos queremos. Eso es lo que importa. Diego lo pensó por un momento. Entonces somos una familia de verdad, dijo. Como en los cuentos. Mejor que en los cuentos, respondí. Porque somos reales. Él sonrió y salió corriendo a jugar. Sebastián me miró con gratitud. Daniela tenía lágrimas en los ojos. No dijimos nada más. No era necesario. Al caer la tarde, estamos todos en la sala. Diego hace su tarea. Elena dibuja. Daniela lee un libro. Sebastián revisa papeles del taller. Yo escribo esto en mi laptop, y en ese momento de perfecta normalidad doméstica, me doy cuenta de algo. La herencia de mis padres no fue solo la casa, fue la capacidad de amar incluso cuando duele, fue la fortaleza de perdonar incluso cuando sería más fácil guardar rencor. Fue el ejemplo de que una familia vale la pena pelear por ella, incluso cuando esa pelea es contra tu propio orgullo. Mamá solía decir que una casa es solo paredes y techo hasta que la llenas con las personas que amas. Durante un año esta casa fue solo paredes y techo. Fría, vacía, mía en el papel pero sin vida. Ahora está llena, ruidosa, caótica, perfectamente imperfecta. ¿Lamento haberlos echado aquel día? No. Fue necesario. Fue la única forma de que entendieran la gravedad de su traición. De que entendieran que las acciones tienen consecuencias, de que aprendieran que no puedes quitarle a alguien lo más importante sin pagar un precio. ¿Lamento haberlos dejado volver? Tampoco. Fue la decisión más difícil y la más correcta, porque me enseñó que la verdadera fuerza no está en castigar para siempre, está en saber cuándo ha sido suficiente, en saber cuándo el castigo se convierte en crueldad innecesaria. Esta noche, después de acostar a los niños, Sebastián, Daniela y yo nos sentamos en el patio como hacemos a veces. Tomamos café y miramos las estrellas en silencio. Es nuestro ritual, nuestro momento para procesar el día, para estar juntos sin palabras. Finalmente, Sebastián habla. ¿Saben qué día es hoy? Daniela y yo negamos con la cabeza. Hace exactamente 5 años recibimos la notificación de desalojo. El silencio se hace más pesado. Daniela toma aire profundamente. El peor día de mi vida, dice. Pensé que todo había terminado. El mejor día de la mía, dice Sebastián, porque fue cuando finalmente desperté. Los miro a ambos. Para mí, digo lentamente, fue el día en que la justicia llegó. Pero no la justicia que pensé, no la venganza, sino el comienzo del camino hacia esto, hacia nosotros siendo realmente una familia. Daniela levanta su taza. Por las segundas oportunidades. Sebastián levanta la suya. Por la familia que elegimos ser. Levanto la mía. Por mamá y papá, que nos enseñaron todo lo que necesitábamos saber.
brindamos bajo las estrellas. Y en ese momento sé que hemos cerrado el círculo, que la historia que comenzó con dolor y traición terminó con sanación y amor, que la casa de mis padres cumplió su propósito, no solo de ser un techo sobre nuestras cabezas, sino de ser el lugar donde aprendimos las lecciones más difíciles de la vida. Diego y Elena nunca sabrán la historia completa de lo que pasó. Algún día, cuando sean mayores, quizás se las contemos. Pero por ahora, solo sabrán que viven en una casa llena de amor, con un papá que trabaja duro, con una mamá que los cuida, y con un tío que los ama como si fueran propios. Y eso, al final del día, es la única justicia que realmente importa. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. La venganza tuvo su momento, la justicia tuvo su día, pero lo que permanece, lo que realmente construye una vida, es el perdón. El perdón no porque lo merecieran, sino porque yo lo merecía. Porque merecía vivir sin el peso del rencor. Porque merecía una familia con todas sus complicaciones. A cualquiera que esté pasando por una traición similar, les diría esto. Sí, protege lo que es tuyo. Sí, establece límites. Sí, busca justicia. Pero cuando llegue el momento, cuando el polvo se asiente, pregúntate qué quieres realmente. ¿Venganza permanente? ¿O una familia imperfecta pero real? Para mí, la respuesta fue clara. La familia ganó. Y no me arrepiento de nada. ¿Alguna vez has enfrentado una traición familiar así de profunda? ¿Elegirías la venganza o el perdón? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo. Gracias por acompañarme hasta aquí.